Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. En esta ocasión vamos a hablar de otras cosas que nuestros padres, Adán y Eva, perdieron, por lo tanto, toda la humanidad perdió cuando fueron vencidos por Satanás. Pero estas cosas que se perdieron, que los seres humanos hemos perdido, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo paga en la cruz la maldición que pesaba sobre el hombre por la violación de la ley de Dios. Como el hombre había violado la ley de Dios, entonces la ley de Dios lo condena porque la violó. Pero Cristo en la cruz, en potencia, la redime. Y digo en potencia, porque en realidad, cuando Cristo muere en la cruz para redimir al ser humano, para devolver al ser humano todo lo que había perdido cuando cayó en pecado, es una victoria que el ser humano alcanza. Pero finalmente, cuando Cristo muere y resucita, en la resurrección de Cristo está la victoria para el ser humano. Y aquí aclaro algo más sobre los temas que hemos tenido, lo que estamos teniendo y lo que vamos a tener, porque en realidad la victoria del ser humano se alcanza en Cristo. En Cristo está la redención del ser humano, la recuperación de todo lo que perdió cuando cayó en pecado. Y aunque es una victoria ganada y segura, porque Cristo murió, venció a Satanás y resucitó, estas cosas, todas estas cosas que hemos hablado, las que estamos hablando y otras que vamos a decir, se restauran a la venida de Jesús, cuando todos seamos, todos los redimidos, seamos rescatados para siempre. Y aquí señalo otro aspecto más. La cruz de Cristo, o sea, la muerte de cruz, la muerte de Cristo en la cruz, es la que alcanza la victoria contra el pecado. Pero esa victoria, que es buena para todos los seres humanos, no significa que todos los seres humanos vayan a disfrutar del triunfo que Jesús tuvo en la cruz, porque para eso el ser humano tiene que aceptar por la fe la gracia que Dios nos da en su victoria. Y cuando Cristo venga, entonces esto queda restablecido. Después de este tema, quizá de uno o dos más, al final vamos a tratar algo con respecto a esto, porque el triunfo de Cristo en la cruz significa que todos los seres humanos van a ser salvos, crean a Cristo o no lo crean, porque Cristo dio su sacrificio, ocupó nuestro lugar, significa que todos los seres humanos van a ser beneficiados con este triunfo y van a alcanzar la vida eterna, aun cuando no aceptan a Jesús. Bueno, esto lo vamos a analizar más detalladamente en otro tema. Pero aquí en este tema, yo quiero referirme a otros aspectos que el ser humano perdió y que Cristo en potencia restablece cuando muere en la cruz y cuando triunfa en su resurrección. Voy a hablar ahora de la comunicación. Ya hemos mencionado algo anteriormente acerca de esto, pero vamos a hablar un poco más
acerca de la comunicación. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 59 y el versículo 2, que el pecado, la transgresión de la ley de Dios, que es pecado, ha hecho división entre nosotros y Dios. En realidad, cuando el ser humano peca porque comió del árbol del bien y del mal, que Dios le dijo que no debía comer, tan pronto hace esto, ese día, dice la Biblia, al atardecer, Dios vino para hablar con Adán como venía en otras ocasiones, porque no había nada que interrumpiera la comunicación entre el ser creado y Dios el creador. Pero como que el pecado ya había entrado porque el hombre y su compañera desobedecieron a Dios, entonces ellos se esconden con Dios. Y ese acto de esconderse de Dios significa que la comunicación entre Dios y el hombre se interrumpió. Ya el pecado había levantado un muro de separación. No que Dios se separa del hombre, sino que el hombre es el que se separa de Dios y al separarse de Dios, el hombre pierde todos los privilegios que tenía antes de haber pecado. Y vemos en el relato bíblico que Dios viene y busca a Adán, ¿dónde estás? Y Adán no contesta. Y la voz de Dios sigue llamándolo, Adán, ¿dónde estás? Hasta que finalmente Adán sale y le dice, ay Señor, es que vimos que estábamos desnudos y nos escondimos. Entonces Dios le dijo, comiste de lo que yo te dije que no comiera. ¿Cómo tú sabes que estaba desnudo? Y hay la historia de la que hemos hablado mucho, de la que estamos hablando, que volveremos a hablar, pero la historia que ya conocemos, cómo fue que el ser humano cayó y perdió la comunicación con Dios. Y aunque lo hemos analizado en temas anteriores, en este queremos resaltar aún más que cuando el ser humano peca y se esconde de Dios, ha sido siempre Dios el que ha venido en rescate del ser humano, el que ha venido en busca del ser humano. Lo que acabamos de hablar anteriormente ratifica lo que estoy diciendo ahora. Dios llama a Adán, ¿dónde estás? Y Adán se está escondiendo. Después de esta ocasión, después que el ser humano es expulsado del Edén, Dios restablece la comunicación con el hombre, ya no en una forma directa así, sino a través de los profetas, a lo cual se le llama el espíritu de profecía, que Dios elige personas a través de las cuales se comunica con el hombre. Y también mediante los sacerdotes que tenían la función de representar al pueblo delante de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, también cuando se estableció el santuario en el desierto, cuando Moisés venía con los israelitas, Dios dio otra forma de comunicación a través del santuario. Había una manera de comunicación. Esto lo estudiaremos después en un tema más eh, especial para tratar sobre esto, pero a través de, del santuario, con el propiciatorio, con el Urim y el Tumim,
con los profetas, se consultaba a Dios y Dios respondía. Era un medio de comunicación que Dios estaba puesto. Cuando Cristo vino, también pudimos ver a Dios en forma humana, el carácter de Dios reflejado en Cristo. Pero cuando la iglesia cristiana se establece, también el don de la profecía fue dado a la iglesia cristiana. Y los hijos de Dios que nos hemos entregado a Dios, que hemos aceptado el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para nuestra redención, también llegamos a ser, como dice el apóstol Pedro, como lo dice, ustedes son real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido que Dios ha elegido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha librado, nos ha sacado de las tinieblas del pecado para ponernos en la luz y también para que nosotros oremos y nos ayudemos unos a otros. Ya después que Cristo muere en la cruz, y de esto hablaremos también en otro tema, todo el servicio del santuario, todo lo que tiene que ver con los sacerdotes, llegaron hasta la cruz, fueron clavados. Cuando se levanta la nueva iglesia, entonces llegamos a ser sacerdotes porque podemos orar unos por los otros, ayudarnos unos a los otros. Tenemos una función de predicar y llevar la palabra de Dios al mundo entero. También, por lo tanto, un medio de comunicación de Dios con el hombre llega a ser la iglesia de Dios. La iglesia de Dios significa o somos todas las personas que hemos aceptado a Cristo. A través de la iglesia, por la predicación del Evangelio, también la comunicación con Dios entre el hombre pecador y Dios se restaura. Y todo es inicio de Dios para que la comunicación entre Dios y el hombre no se pierda. Cuando Cristo muere en la cruz, esa separación entre Dios y el hombre por causa del pecado, virtualmente ya estaba derrotado esta violación que habíamos hecho de la ley y que nos había condenado a perder la comunicación con Dios. Cuando Cristo resucita de la cruz, esta victoria está asegurada, ya está completa. Pero Cristo también intercede por nosotros en el santuario celestial, hace una obra a través de nosotros, ayudándonos unos a otros y en favor de nosotros. Ese triunfo de la cruz, de Jesús en la cruz, va a ser efectivo cuando Cristo venga y ya estemos en presencia de Dios y ya la separación se acabaría para siempre, la separación del hombre pecador con Dios, porque ya los que hemos de ser salvos ya no tendremos el pecado que nos separa de Dios. Este es un triunfo alcanzado por Jesús en la cruz. La separación, la comunión con Dios fue restablecida por medio de Cristo. Y después que Cristo sube al cielo y comienza la obra del Espíritu Santo, enseñándonos todas las cosas, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, intercediendo por nosotros, porque cuando oramos no sabemos hacer correctamente. El Espíritu Santo hace su obra
sella a los hijos de Dios y los hijos de Dios puestos en las manos de Dios, a través de la predicación de la palabra, seguimos haciendo la obra, viene Cristo y entonces estamos con Cristo para siempre. Virtualmente, Cristo en la cruz muere para que esa falta de comunicación ya no exista. Tenemos comunicación con Dios por medio de su palabra, por medio de Cristo, por medio de la predicación del Evangelio, y cuando Cristo venga, ya para siempre estaremos juntos, como Cristo dijo, donde yo estoy, ustedes también estén. Ya el hombre redimido, estaremos con Dios para siempre. Si te parece que este tema puede ayudarte a ti y a otra persona, compártelo para que puedan ser ayudados. Y en el próximo tema estaremos hablando también de otra cosa que Cristo estableció también cuando vence en la cruz al diablo, al pecado y al mal. Nos vemos en nuestro próximo tema.